Esto lo último que vamos a ver es para entender, a ver, quién dicta las normas contables. En el país hay un consejo, como en Salta, un consejo de ciencia económica, donde estamos matriculados todos lo que hacemos, ¿sí? No únicamente contadores, también licenciación en administración de empresas, licenciación en economía, ¿sí? Entonces tenemos los consejos del país. Después, a los consejos del país lo nuclea la Federación Argentina de Consejos de Profesionales de Ciencia Económica, ¿sí? Y se tiene una junta de gobierno, obviamente, donde generalmente tiene un presidente, ¿sí? Que lo eligen los distintos consejos que tenemos distribuidos en todo el país. Después tenemos el consejo elaborador, ¿sí? Que depende de esta junta de gobierno, de normas de contabilidad y auditoría. Es decir, que hay profesionales especializados, ¿sí? Que van a dictar las normas de contabilidad y de auditoría. Y ello lo propone a la Junta de Gobierno, y bueno, y luego, generalmente luego de eso también se lleva hoy por hoy, se lleva consulta a los colegas, a los profesionales, y pueden aportar su idea, todo sobre todo teniendo en cuenta hoy que la posibilidad de trabajar con Internet, vía web, nos posibilita la participación de los profesionales en ciencia económica. Tenemos, tanto como dijimos, norma de contabilidad y norma de auditoría. Las principales, por ahí, ¿cuál es lo que nos interesa a nosotros? Por ahí, si quieren estudiar y tienen material de estudio, lo mínimo, la resolución técnica 17 y la resolución técnica 41 a nivel nacional de contabilidad, y a nivel internacional, ¿sí? El enfoque a nivel internacional de la norma contable a nivel internacional y la resolución técnica 26. Y la auditoría, la auditoría es el trabajo que hace un contador para certificar, ¿sí? Si ese balance que va a ser publicado, están sujetas a la norma contable. Y se acuerdan cuando habíamos visto todos los principios de contabilidad, reúnen todos esos principios contables que habíamos estudiado. A modo de resumen, estas son las normas contables, ¿sí? Las normas sobre contabilidad que tenemos. Esto a modo de resumen, no es que se tengan que poner a estudiar cada una de estas normas contables, no. Acá estamos haciendo un pantallazo ya para hacer un cierre de la materia. Miren toda la norma contable que tenemos, ¿sí? A ver, aspectos específicos de alguna situación en particular. La norma 41, por ejemplo, habla de los entes pequeños, porque la 17 es la norma, ¿sí? En general de evaluación. Pero a veces la aplicación de esa norma 17 para pequeña empresa me permite, ¿sí? A través de la resolución técnica 41, hacer una simplificación de algunos aspectos que se pueden aplicar en relación a las normas contables. Miren acá, si vuelvo acá, por ahí alguna que ustedes pueden interesar, de acuerdo a la jurisdicción que usted está, hay una resolución técnica 22 que está relacionada todo con la actividad agropecuaria, ¿sí? También tenemos distintas normas contables en función, ¿sí? A las actividades. Digamos, por ejemplo, alguna cuestión en particular como en el caso de agropecuaria. Y tenemos la norma de auditoría y sindicatura, que son todas, obviamente, la resolución 7, que es la primera que tuvimos de auditoría, ya no está vigente, está derogada, y todas estas son las que tenemos, ¿sí? Y hay otras más que no están puestas acá, que hablan de las resoluciones técnicas que tenemos a nivel nacional. Como le digo, esto es un resumen para que ustedes tengan en cuenta de todas las normas contables que hay y que hay que estudiar para tener los elementos necesarios el día de mañana para llevar adelante ya sea la contabilidad de una empresa o llevar adelante una auditoría de los estados contables. Luego hablamos ya específicamente, esto sí nos interesa en forma más detallada, cuando decimos modelo contable,
nos estamos refiriendo, ¿sí?, del punto de vista de la contabilidad, a un sistema de información contable que más se acerque a la realidad económica, ¿sí?, en particular. ¿Para qué? Para poder brindar información útil a los usuarios de esa información. Las normas contables establecen cuál van a ser ese modelo contable que tienen que llevar las empresas. Obviamente que ese modelo contable es en forma general, no es que para alguna empresa se va a aplicar un modelo contable y para otra empresa otro modelo contable, no. El modelo contable, desde el punto de vista de las normas contables, ¿sí?, tiene tres cuestiones en particular. Unidad de medida. ¿Qué significa unidad de medida? Para eso hay que entender que lamentablemente acá en Argentina, ¿sí?, tenemos un proceso inflacionario. Entonces, en particular, si nosotros vamos contabilizando día a día todas las operaciones y al llegar al cierre del ejercicio, queremos hacer, por ejemplo, la suma de las ventas, la suma de la mercadería, si nosotros hemos venido contabilizando en función a los comprobantes, por ejemplo, las ventas, la hemos venido registrando las ventas en función a los comprobantes, el ejercicio económico tiene 12 meses. Supongamos que hemos tenido 12 ventas, una venta por cada ejercicio, por cada mes, perdón. Si yo tengo que sumar esos 12 meses de venta en un país donde no hay inflación, no tenemos problema, lo sumamos, ¿sí? En ese caso decimos que la unidad de medida está en moneda homogénea, porque lo puedo sumar. No hay inflación, los 12 meses no hubo inflación, entonces los 12 meses de las ventas están en la misma unidad de medida. En cambio, ¿sí?, cuando nosotros tenemos un proceso inflacionario, como en Argentina, en ese caso, las ventas están en su moneda nominal, pero no están en moneda homogénea. ¿Por qué? Porque la inflación distorsiona ese valor nominal de las ventas realizadas en cada uno de los periodos. ¿Qué tenemos que hacer ahí para poder sumar al cierre del ejercicio todas las ventas y dar información? Esto ustedes no lo van a ver, por eso, a los efectos de que poder entender, y se lo puede tomar en un examen a los efectos de que lo sepan explicar, ¿sí? Entonces tenemos 12 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si tenemos una venta en cada mes, ¿sí?, una venta acá, otra venta acá, otra venta acá, en cada uno de los meses tenemos ventas, y esas ventas las queremos sumar para saber cuánto hemos tenido el total de ventas al cierre del ejercicio, y si tenemos inflación, no lo podemos sumar tal cual como está en la contabilidad. ¿Por qué? Porque la inflación me ha distorsionado la información. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí donde hay una norma contable que está en una primera filmina que mostré, la resolución técnica número 6 dice que debemos homogenizar, ¿sí?, esas ventas a una misma unidad de medida. ¿Qué significa esto? Llevar todos estos valores al cierre del ejercicio. Tenemos que aplicar lo que nosotros decimos el ajuste de inflación. Entonces nosotros aplicamos el ajuste de inflación, es homogenizar todo al cierre del ejercicio a través del índice de inflación. Ahí recién lo vamos a poder sumar. Por ejemplo, a modo de ejemplo, yo tuve una venta de 100 pesos. ¿Cuánto fue la inflación de enero a diciembre? Supongamos un 25%. Entonces yo cuando lo quiera sumar con la venta de diciembre, estos 100 pesos lo tengo que actualizar y ya no son 100, van a pasar a ser 125. Ahí sí, así hago con todos los otros meses. Ahí sí, luego de haber aplicado este procedimiento, puedo homogeneizar los 12 meses.
¿sí? Pero si no, no. Si no, no. Ese es el proceso, ¿sí?, de homogeneizar la unidad de medida y poder sumar luego al cierre del ejercicio las ventas de los distintos meses. Entonces, ¿qué me dice la contabilidad, la norma contable? Que se tiene que, el criterio adoptado por las normas contables para establecer el modelo contable, la unidad de medida a utilizar es la moneda homogénea. Si no hay inflación, no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque la inflación no está distorsionando la información. Ahora, si hay inflación, tienen que hacer ese proceso simplificado que les acabo de explicar. Es decir, homogeneizar la distinta venta de aquella partida que corresponda hasta el cierre de ejercicio. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien. Criterio de medición. Los criterios de medición contable va a depender, hablamos del activo y pasivo, y tenemos distinto costo histórico. El costo histórico es el valor que figura en la factura. Valor de reposición. El valor de reposición es el valor que le pregunto a mi proveedor. A ver, yo compré un vaso. Yo tengo un bazar y vendo vaso. El valor histórico de un vaso, de un vaso chopero, es de 500 pesos. El valor histórico que figura en la factura. Pero cuando cierro el ejercicio, hago nuevamente la evaluación, porque tengo vasos chopero, y le pregunto al proveedor, che, ¿cuánto está? ¿Cuál es el costo? Porque yo cuando lo compré estaba a 500, ¿cuánto es el costo? Y bueno, y ahora está 600 pesos. Entonces, el valor de reposición es el nuevo valor que tendría ese bien, esa mercadería, se lo tendría que volver a comprar, ¿sí? Ese valor de reposición. El valor neto de realización, lo hemos visto cuando hablamos de inversión, es, supóngase cuando compra títulos públicos o acciones, es el valor de cotización menos el gasto que tengo por vender esos títulos. Es el valor neto de realización. El valor actual es un concepto por ahí, por ahora, no se lo explico, porque es un concepto por ahí que le falta herramienta como la matemática financiera. Por eso, en realidad el valor actual, que es actualizar los flujos futuros a una tasa de interés, a una tasa de descuento que se llama. Eso se lo nombro ahora, más adelante, cuando vean matemática financiera, van a entender el concepto de valor actual. El valor razonable está hablado, es algo similar al valor de reposición, algo similar, pero está relacionado con los bienes de usos, ¿sí? ¿Cuáles son los bienes de usos? Rodados. Entonces, a ver, ¿cuál es el valor razonable del rodado? Es el valor que tendría el rodado en la condición actual. Ese es el valor razonable. Es el valor que tendría el rodado en la condición actual, el valor de mercado, ¿sí? Y después tenemos, por el último de activo, porcentaje de la participación sobre la medición contra del patrimonio donde nosotros donde tengamos una inversión. Es decir, ¿esto a qué se refiere? Una empresa puede tener participación, una empresa puede ser dueña de otra empresa. Si es dueña de otra empresa, ahí nos referimos al porcentaje de participación. A ver, la empresa A es dueña de la empresa B y tiene una participación del 40%. Entonces, bueno, tenemos que sacar el proporcional del 40% de la empresa B. A eso se refiere el porcentaje. Vamos al criterio de medición de pasivo. Su importe original, ¿qué significa su importe original? Lo que figura en la factura. ¿Sí? Al igual que el costo histórico, en el caso de pasivo es su importe original. Su costo de cancelación, es decir, teniendo en cuenta los intereses que se han devengado, cuál es el costo que debemos tener para cancelar un pasivo en función al devengamiento de los intereses. El valor actual de un pasivo es similar al activo. ¿Qué significa? Es descontar los flujos futuros que deberíamos pagar a un proveedor. ¿Y cómo lo descontamos? A una tasa de interés de descuento. Y por último, porcentaje de participación sobre la medición contable de pasivo es algo similar con el que hicimos con los activos, pero en este caso lo hacemos con el pasivo. La empresa A
es dueña de la empresa B en un porcentaje. Entonces, en función, por ejemplo, del 40%, calculamos cuánto de ese pasivo de la empresa B pertenece a la empresa A. ¿Pregunta, chicos? Capital a mantener. El capital a mantener, tenemos dos. El capital financiero es el capital con el cual la empresa ha constituido, ¿sí?, la sociedad, con el cual se ha constituido la sociedad o la empresa. Y después está el capital físico. El capital físico está representado a un equivalente, ¿sí?, a la capacidad económica que tenía el bien cuando hemos aportado ese capital. Es decir, que se lo mide físicamente y no desde el punto de vista financiero. Del punto de vista financiero, ¿qué significa? Bien, la empresa se ha constituido con 200.000 pesos. Entonces, financieramente se ha constituido por 200.000 pesos y el valor nominal es esos 200.000 pesos. En cambio, cuando hablamos de lo físico, decimos, bueno, a ver, los 200.000 pesos, ¿qué representa desde el punto de vista físico? ¿Qué capacidad de producción representa a nivel físicamente? Entonces, buscamos un equivalente a esos 200.000 pesos, ¿sí? El modelo contable adoptado por las normas contables es moneda homogénea y capital financiero. Y desde el punto de vista de los activos, es valor de reposición, valor neto de realización, valor actual, valor razonable y el porcentaje. Y desde el punto de vista del pasivo, serían estos tres. Estado contable. Ustedes cuando elaboran los balances de suma y saldo, luego el balance de suma y saldo no es la información para terceros. ¿Qué hay que hacer después? Hay que elaborar los estados contables, que son los estados contables que se publican y que los terceros, bancos, proveedores, etcétera, son los que tienen acceso a esa información. Tenemos el estado de situación patrimonial, ¿sí?, el estado de resultado. Todo esto me lo establece la resolución técnica 8 y la ley de sociedades también. El estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y también, ¿sí?, eso se tiene que ir en forma comparativa con el ejercicio anterior. ¿Qué significa esto? Si yo estoy haciendo el ejercicio 2021, en forma comparativa tengo que mostrar el ejercicio 2020. ¿De qué cosa? Del estado de situación patrimonial, del estado de resultado, del estado de evolución y del estado de flujo de efectivo. ¿Sí? ¿Qué es el estado de situación patrimonial? Es una foto. A ver, si yo le muestro, me está mostrando el activo, ¿sí? El estado de situación patrimonial es un estado estático, porque me muestra el activo, el pasivo, y también por diferencia el patrimonio neto. Y si estamos hablando en el caso de una empresa que está consolidando un grupo económico, que está consolidando los estados contables, ¿qué significa grupo económico? Por ejemplo, Arcor tiene varias empresas, ¿sí? Arcor es la empresa madre y ahí tiene varias empresas por debajo. Entonces, Arcor es la controlante de varias empresas. Entonces, cuando yo tengo que armar el balance de toda esa empresa del grupo económico, no únicamente de Arcor, sino de todo el grupo económico, entonces decimos que tengo que armar un balance consolidado. En ese armado de balance consolidado aparece un concepto que se llama la participación minoritaria en sociedad controlada. Se lo digo porque está ahí, pero lo importante de esto, cuando busquen la definición, me está mostrando el estado de situación patrimonial, me muestra el activo, el pasivo, ¿sí? Y en el caso de ser una sociedad controlada, la participación minoritaria en el balance consolidado, ¿sí? Y obviamente que también me muestra el patrimonio neto. Como les digo, me está mostrando algo estático a un momento determinado. El estado de resultado, en cambio, es un estado dinámico. Acá mismo ¿por qué me digo dinámico? Porque me lo está diciendo.
me muestra el resultado correspondiente a un periodo, entonces es dinámico. ¿Qué me muestra? Las causas. ¿Cuáles fueron los motivos que se generaron ese resultado económico? Esa ganancia o esa pérdida, ¿sí? Entonces acá está lo mínimo, ¿sí? Estos son el modelo que establece la resolución 38, que debe tener un estado de resultado. Acá me muestra económicamente cómo está la empresa, qué pasó, cuáles fueron los motivos que se generaron los resultados. El estado de evolución del patrimonio neto también es un estado dinámico, ¿sí? Porque me muestran las causas de lo que ha sucedido en ese patrimonio neto. ¿Durante qué? Durante un periodo. Entonces ya hemos mostrado dos estados dinámicos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de resultado, y un estado estático, que es el estado de situación patrimonial. Y este sería el modelo, ¿sí?, de un estado de evolución del patrimonio neto. ¿Qué tenemos? Dos grandes rubros: aporte de los propietarios y resultados acumulados, ¿sí? Dentro del aporte propietario tenemos el capital social, que siempre se muestra su valor nominal. Y todas aquellas actualizaciones que debamos hacer por motivo del efecto inflacionario, como puede pasar en Argentina, va a parar en una cuentita que se llama ajuste de capital, ¿sí? Dentro de los resultados acumulados tenemos la reserva legal, un poco vimos en uno de los prácticos, si no me equivoco, el práctico 6 otro. Podemos tener otra reserva y el resultado diferido, por ejemplo, cuando hablamos de la resolución técnica, cuando hacemos revalúo de bienes de uso. Se lo nombro nomás, no es para que vayan a estudiar. Y después tengan el resultado no asignado. Y el último estado que tenemos es el estado de flujo de efectivo. También es un estado dinámico. En este caso, el flujo de efectivo es un estado financiero, ¿sí? Es decir, que me muestra qué pasó con el efectivo. ¿Por qué hubo un incremento o una disminución del efectivo desde el inicio al cierre? ¿Y cuáles fueron las causas también de esa disminución, de ese incremento? Obviamente que si utilizamos el método directo, acá yo muestro la variación del efectivo, ¿sí? Puede haber una disminución o un incremento. Y después aparecen las causas. Son tres causas: operativa, de inversión y las actividades de financiación. Esas son las causas que me van a explicar los motivos de este aumento o de esta disminución que hubo del efectivo. Esos son los cuatro estados, ¿sí?, obligatorios, que debe tener un balance. Es decir, el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto. Estos estados, si ustedes miran, acá dice nota, acá también decía nota en estos resultados. Si vamos al patrimonio neto, al estado de situación patrimonial, también tiene nota. ¿Qué significa? Aparte de estos estados, se acompañan con información complementaria. La memoria es una descripción de lo que pasó en el ejercicio, lo que pasó en el periodo que están cerrando, y qué es lo que piensan ustedes, la perspectiva que tiene la empresa para el futuro. La nota como información complementaria, cuadro y anexo, anexo de gasto, anexo de bienes de uso, cuadro de bienes de uso, de coste de mercadería vendida, etc. Y el informe del síndico en el caso que corresponda, por ejemplo, en la sociedad anónima. Y por último, el informe del auditor, ¿sí? Son dos cosas distintas: el informe del síndico y el informe del auditor. El informe del auditor es alguien independiente a la empresa y certifica el balance que están por publicar. El informe del síndico es, por ejemplo, en el caso de la sociedad anónima. Con esto hemos terminado el año, chicos. ¿Sí? Por eso decía que hoy era cortita la clase. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas, chicos? De mi parte no, profe. Bueno, hoy es la última clase. Ya el viernes no hay clase. Yo lo estoy viendo directamente el lunes. Aquellos chicos que siguen en la promoción, ¿sí? Es decir que creo que quedaron 7 chicos en la promoción.
Profe, Sí, una pregunta. La parte. sí. Decime, ¿cuál es la pregunta? Si este último tema que vimos va a entrar. Todo entra. Para promoción no dejo nada fuera. Y para promoción, muchos, ¿sí? Se lo digo acá, ustedes saben, algunos tuvieron flojito. Entonces, hay que estudiar de la 1, unidad 1, de todo lo que ustedes vieron, ya entra todo. Entra todo. ¿Sí? A ver, chicos, a algunos les preguntaban la definición de contabilidad. A ver, si no saben la definición de contabilidad, yo creo que no tienen chances de seguir, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? O sea, el profe va a tomar de la unidad número 1 hasta la última. Si ya en el estudio, ¿cuál es la preocupación, Luciana? No, le pregunto nomás, profe. Si en el estudio no tienen que preocuparse por nada. ¿Sí? Bueno, profe. Listo, Antonella. Bueno, chicos, nos vemos. Profe, Sí. ¿podría subir las clases, por favor? Me quedó pendiente una, ¿no? Sí, la pasada y esta. Bueno, ahora. Perfecto. Ya, se la subo. Ya se la subo, ¿sí? Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, suerte para el miércoles y los chicos de la promoción nos vemos el lunes. ¿Sí? Bueno, profe, nos vemos. Chao. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos, profe. Chao.